Les quiero dar la bienvenida. Vamos a meditar en la palabra de Dios, pero que sea la palabra de Dios la que nos lleve a toda verdad. No yo, no lo que yo creo, no yo lo que yo pienso. En el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, te doy gracias, Padre, por este honor de poder estar aquí, Padre, por este privilegio, Padre, de poder leer tu palabra y que esa palabra que nos se haga viva en cada uno de nosotros, Padre, y que a través de ella, Padre, nosotros podamos conocer la verdad, el motivo, la razón, Padre, de por qué tú naciste y moriste en una cruz para darnos vida. Amén y amén. Bueno, pues, si ustedes tienen alguna opinión, con todo gusto, pueden escribirnos. Si pueden también igual hablar por teléfono aquí a esta cabina. Estamos para servirlos. Y yo creo que nadie eh, tenemos la verdad. Cuando la gente, yo escucho que dicen, ay, es que mi religión es la única, la verdadera, y que los demás son quién sabe qué, y hasta peyorativamente. Yo creo que esa gente pues no sabe, no sabe lo que es el amor de Cristo, no sabe qué es la misericordia de Dios. Y bueno, me apena mucho, pero yo creo que de todas esas religiones que se han creado, fundado, yo creo que los más ignorantes son los que se dicen ser católicos, ¿no? Y apostólicos y romanos, que de apostólicos no tienen nada y de romanos menos. Pero bueno, así es como se creó esta religión y así es como se nombra y así como, es como está registrada, al menos en México, así está registrada. Entonces, pues, nosotros, yo quiero comentarles ya, ya pasó el 24, el 25, ya hubo pachanga, ya hubo borracheras, ya hubo adulterios, ya hubo pleitos, ya hubo herejías, ya hubo todo lo que es la manifestación de la carne y la Biblia no se equivoca. Hay mucha gente que el día de la Navidad se pretexta nada más para hacer cosas como las que están en la palabra de Dios que dice manifiestas son las obras de la carne. Se acabó. Ya se acaba este mes y se acaba el espíritu navideño, que inclusive a muchos pastores yo les he dicho, ¿cuál es el espíritu navideño? O nada tiene que ver con Dios, porque pues Dios vive los 365 días del año con nosotros y Él siempre está a la puerta y llama. Si alguien oye su voz, dice que Él entrará y cenará con nosotros. Así que, pues yo no entiendo, pero bueno, pero pues sí, la verdad es que hay muchos pastores que lo hacen por ignorancia, lo hacen porque ya se acomodaron, pero entonces pues la verdad es que todavía no les ha amanecido a ellos, porque deberíamos nosotros la palabra de Dios dice o frío o caliente, o frío o caliente, así de fácil. Queremos mandarle saludos a toda la gente que se conecta en esta hora. Y bueno, pues, bueno, vamos a seguir aquí. Compartiendo de la palabra. Gloria a Dios. A ver.
Entonces, ya nació, les estaba yo diciendo que él, sus papás, Miriam y Joseph, eran judíos, estuvieron en la religión judía, Jesús murió como judío, sus papás murieron como judíos, nunca en la Biblia dice que ellos se hayan cambiado de religión, ni podrían decirlo porque de todo mundo es bien sabido que Constantino, él creó esta religión en el año 312, 313 después de Cristo, así que ellos ya estaban muertos. Y en la palabra de Dios vemos como el ministerio del maestro, en hebreo maestro quiere decir moré, pues él siempre predicó a los suyos, nunca le predicó a gente extraña. Hubo nada más una situación con una sirofenicia, pero nada más. Siempre le predicó a los judíos y cuando los mandó de dos en dos, le dijo que a casa de gentiles no entrara. Así que, pues, es mentira lo que dicen. Ahora, dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 dice a los jueces vino, está mal traducido ahí, no a los suyos vino. Dice a los jueces vino, pero los importantes, estos fariseos, no le recibieron. Y la traducción, vuelvo a repetir, está mal. Se los vamos a compartir. Y pues yo tengo aquí preparado un cabecito. Un cabecito rico, porque aquí sí hace frío. Pues ahí manden un mensajito de donde nos escriben. Y la verdad me gustaría que interactuaran. Dice aquí en el versículo 10, desde el 10. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Estamos hablando de Elohim, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero hecho hombre. Dice, a los suyos vino, mal traducido, dice, a los jueces vino, pero los importantes o los jueces no le recibieron. Eso es lo que escribió Juan. Dice, él vino con los principales, pero ellos no lo quisieron aceptar porque de alguna manera no les convenía lo que estaba haciendo él. No es que hiciera una reforma al maestro Yeshua, sino que él estaba diciendo todo lo que tenían que hacer, que estaban haciendo mal. Dice en el capítulo 3 de Juan, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos. Entonces, está narrando Juan, dice, miren, uno de los principales de entre los fariseos, que se llamaba Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, yo también aquí inclusive he visto cómo muchas veces los pastores interpretan mal estos versículos. Muchas veces han dicho, ay, que le daba vergüenza a Nicodemo, por eso vino de noche. Pero la verdad es que cuando desconoces lo que es la cultura del pueblo de Israel, vas a errar, no vas a dar en el blanco. Entonces, no es que haya venido de noche. Bueno, esto es como extra.
pero de verdad también, porque esto es para toda la gente que vea. Vuelvo a repetir, esta Biblia o el Antiguo Testamento, que lo voy a llamar así para que ustedes estén mejor enterados, pero no es así. Eh, Esto se lo entregó al pueblo de Israel. Se lo entregó al pueblo de Israel. Esto se lo entregó a ellos. Cuando yo voy a un país o quiero ir a un país, me tengo que preocupar cómo hablan, palabras que aunque hablan español no dicen lo mismo, o dicen otra cosa. Entonces tengo que estudiar su cultura. Y aquí la obligación de los intérpretes de la ley es que estudiemos la cultura del pueblo de Israel. Y entonces yo les voy a explicar hoy. Nicodemo vino a Jesús de noche, ¿por qué? Porque es el único tiempo que ellos tienen hasta hoy para poder hacer actividades extras. Y máxime los que son intérpretes de la ley, máxime los que estudian la Torá. ¿Por qué? Porque en la mañana van al templo a rezar. Hay unos que se quedan en el templo rezando, van a mediodía a sus casas a comer, se regresan al templo, hacen el rezo de la tarde, y después del rezo de la tarde se quedan otro tiempo a estudiar y después ya se van a sus casas. Después de que se fueron a sus casas ya pueden moverse. Y entonces es lo que le pasó a Nicodemo. No es que tuviera vergüenza o no que tuviera miedo o no sé qué. Porque en primer lugar dice, sabemos, en plural, que has venido de Dios como maestro. Hoy ellos hicieron una reunión de los principales, hubo una reunión donde dijeron ellos, Jesús nos está afectando nuestros intereses. Y así pasó con la Iglesia Católica. Lutero le estaba afectando sus intereses. Y por eso lo estaban persiguiendo. Porque estaba afectando sus intereses económicos. Y las personas que nada más son apasionadas, pero son indoctas, ignorantes. Ignorantes no es así de que sea una palabra grosera, ¿no? Sino ignorante es aquel que desconoce algo y que opina. Entonces, pero si ustedes van un poquito y estudian, van a ver cómo la Iglesia Católica y los reinos en ese tiempo iban de la mano y hasta estaban como, hasta la Iglesia Católica o los papas eran más poderosos que aún los gobiernos y les tenían tanto miedo que o hacían su voluntad y tenían la misma riqueza o más. Bueno, entonces estos intérpretes de la ley hicieron una junta y dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? Y ellos, ¿qué decía Jesús que era el Mesías? Y ellos dijeron, no, vamos a decirle que no, él es el Mesías, que mejor le vamos a dar trabajo de maestro. Esa es la directa que le estaba proponiendo Nicodemo. Pero ya una vez que habían hecho una reunión, ¿cómo lo deduzco? Pues ahí dice, ¿no? Ahí dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y cuando dice, ¿saben que has venido de Dios como maestro? Quiere decir, mira, te conviene que seas maestro, te vamos a pagar y no pasa nada. Así como estoy diciendo,
Bueno, nosotros vamos a seguir con esto, con la palabra de Dios. Lo que estamos viendo es que Jesús era judío y seguía judío y tenía las mismas tradiciones que ellos y celebraba las mismas tradiciones que ellos. Es que no puede ser que pues, la gente no piense, ¿no? Porque yo he visto comentarios de que se aferran, ¿no? A que la religión, su religión católica, apostólica, romana, que es la única y la verdadera, cuando entonces en un momento a otro, o en un momento dado, pues la religión verdadera fue a la judía, porque pues a ellos le entregó Dios las leyes, la Torá, pero pues ellos no son así. Bueno, entonces, pues es que yo la verdad que quisiera de preguntarles a ustedes, ¿cuándo? Dígame uno de los apóstoles que no haya sido judío y que haya renunciado a su religión judía. Díganme, la gente que dice que es católica, pues eso no, porque no sabe. De verdad pónganse a estudiar. Pero si un sacerdote que me estuviera viendo, dígame a mí, o díganle a sus peligreses. Díganle, ¿sabes qué? Mira, aquí en esta Biblia dice que este no era judío. De los apóstoles. Porque ya en el libro de los Hechos pues ya vemos algunos prosélitos, algunos que se les llamaban, no prosélito. Prosélito es aquel que es de madre judía y padre pues de otra nacionalidad. Más bien se le llamaba en ese tiempo a los gentiles que se convertían, se les llamaba temerosos de Dios, como Cornelio. Y así estaban divididos los judíos, los prosélitos, que eran mixtos, o, como les acabo de decir, y los temerosos de Dios, que sí eran gentiles completamente. Pero esto pasó en el libro de los Hechos. Y el que se fue a predicar a los gentiles no fue Pedro, sino fue el apóstol Pablo. Y esto, ¿dónde lo sé? Pues aquí. En este libro hermoso, pero que es una espada que penetra hasta lo profundo. Así que nosotros seguimos, ¿no? Él siguió su ministerio. Vamos a leer. Si alguien está conectado por ahí, que quiera mandar un saludito, pues no, nadie quiere mandar saluditos. Sí, hay uno aquí. Estamos viendo el Evangelio de Mateo. Pero pues ahora sí que todos los evangelios son lo mismo. Y no, yo no veo ningún a ninguno que no fuera que fuera gentil, todos. Y quiero buscar algo que de verdad él sanó a mucha gente, él pues tuvo misericordia de mucha gente, aunque no fueran. Ricardo Ramírez, saludos. Dios te bendiga, Ricardo. Que no fueran, te digo, vuelvo a repetir, ninguno. Vamos a leer el capítulo 10 de Lucas. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha,
mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Le estaba diciendo a los 70, ¿verdad? Dice, no lleven bolsa, alforca, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente decir, Shalom sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, algún hijo de Shalom, su paz reposará sobre él, y si no, se volverán a ustedes. Se volverá a ustedes. Y posad aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No pases de casa en casa. En cualquier ciudad donde entres y reciban, coman lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a nosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entres no reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de sus ciudades que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra nosotros, pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella ciudad. Y estaba ahí hablándole estaba dando instrucciones a los judíos, ¿no?, que habían creído en él. Dice, el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y bueno, pues dice aquí que ni a casa de gentiles entren. Entonces, sí, vuelvo a repetir, mi intención es que toda la gente que no ha creído en Cristo, porque Cristo no vino a formar una religión. Si hubiera querido hacer eso, se hubiera quedado ahí con los judíos. Pero no, Él vino, el propósito de Él vino a salvar al mundo, vino a salvar lo que se había perdido. Esa es la intención de Él. Dice en Isaías que se humilló hasta lo sumo, no importándole ser Dios. Ajá. El propósito de Él es darte a ti vida eterna. Bueno, más bien, la vida eterna la tenemos todos. Aquí la situación es dónde queremos pasar la vida eterna. En la presencia de Él, en el tabernáculo de Él, o con el diablo en el lago de fuego. Más bien es eso. Esa es la intención. La iglesia somos tú y yo. Vuelvo a repetir, dice el Señor, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y ahí está la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no es religión. Nada más estamos viendo los mitos, realidades, las mentiras y las verdades que usaron en ese tiempo y que quieren sostenerse aquí. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Y si esto les sirve para que se renueven, qué bendición. Entonces, su ministerio del maestro nada más fue para su pueblo, no fue para nadie más, sino para su pueblo. Hay algo que dicen mucho pues ya ni sé si son los padres o hay pues un decir
del- pues de su doctrina, ¿no? Que ellos se basan y se fundamentan en que, Jesús le entregó las llaves a Pedro. ¿Y eso qué? Le entregó las llaves a un judío. ¿Le entregó las llaves a quién? A un judío. Y si dicen que en eso fundó la iglesia, pues entonces siguió fundando la iglesia, lo que es la religión judía. Fíjense que en el capítulo, voy a ir a Mateo 6, le voy a leer el 33 y me voy a regresar al 32, porque a mí esta frase siempre me ha gustado hacer al revés. Estoy en otro capítulo. Ahorita saludo a toda la gente que se conecta, le digo. Dice aquí, en el capítulo 6, dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y luego dice en el 32, me voy a regresar. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes, su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Pero primeramente tienes que buscar el reino de Dios y su justicia, dice aquí. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y entonces, yo veo como hay muchos, pues la verdad es que muchos, más bien es los católicos, buscan la añadidura antes que el reino de Dios. Y muchas veces, aquí en México, a toda la gente que lo está viendo, en sus carros tienen unos colgajos, unos santos, creyendo que esos santos los van a proteger, creyendo que esos les van a dar, porque ellos buscan la añadidura. La gente que no conoce de Cristo buscan esa añadidura, buscan riquezas aquí. Y en Romanos, fíjate lo que dice, más buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es lo que decía aquí por ahí tengo la imagen. Estos son los 5 reinos. Ahorita estamos viviendo el reino ese que yo les dije, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se ha unido con diferentes pueblos. Es la ramera que dice en el capítulo 17 de Apocalipsis. Esto la gente que no lo va a poder digerir. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no lo vas a poder digerir, ni vas a entender, hasta te vas a enojar. Entonces, los católicos tienen una palabra para la gente que no cree en su religión, que le llama hermanos separados. Y yo quiero decirte que no somos hermanos, ni estamos ni separados. Fíjate lo que dice en Mateo 5, 10. A ver, no es 10. Dice en el 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes quién es un hijo de Dios? Aquel que es pacificador. Ahora vamos a ver. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y es Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que todo lo que tú pidas, Dios te lo pueda dar.
No es primero la añadidura y después el reino de Dios, no. Busca ese reino, busca esa paz, esa justicia. Cuando tú manifiestas justicia, esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo, entonces estás viviendo en el reino de Dios. Y el reino de Dios, Dios es bueno y te dice, bueno, dice, yo te voy a bendecir, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Bueno, vamos a seguir. Entonces, hay muchas cosas que la Iglesia Católica no entiende. Pero yo a ti te digo, amigo, amiga, lee la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te dé esa revelación. No le creas a nadie, tú lee la palabra. Hace mucho tiempo estuvo prohibida por los sacerdotes. Pero también, como veíamos en la palabra, con Oseas dice que iba a llegar un momento en que iban a buscar, iban a tener hambre y sed de la palabra y no la iban a encontrar. Hubo un tiempo en que se cerró, en que se prohibió leer, en que daba cerrado este libro, pero Dios tiene sus tiempos. ¿Sabía por qué? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y aquí estamos. Ahora, capítulo de Mateo es 16, creo. A ver, vamos a ver si es cierto. 16, 14. Desde el 14. Bueno, más bien desde el 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le pregunta a sus discípulos que eran judíos. Ninguno era gentil, ni romano, ni nada. Eran judíos, amados. Entonces, este es el contexto. Jesús le dice a sus discípulos judíos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ya me pasé. Ellos dijeron, pues es que unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Que pues no puede ser porque él ya había muerto, ¿no? No pudo haber resucitado a él. Otros dicen que eres tú Elías. Otros dicen que eres Jeremías, los profetas, ¿no? O alguno de los profetas. Unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o otro profeta. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen ustedes que soy yo? Les preguntó a ellos, a sus discípulos que eran judíos. Bueno, está bien que ellos me digan eso, porque me desconocen, no me conocen. Y de verdad, créeme que, respondiendo Simón, bueno, antes de que lea esto, no es posible que se hayan quedado callados y que digan, no sabemos. Que sigan a alguien y no sepan quién es. Y mucha gente católica, nosotros yo veo que les hablan de Cristo y parece que les echan sal, se retuercen todos y lo único que hacen es, ¡ay! Es que yo soy católico. Y pues, ¿eso qué tiene que ver? Cuando oyen la palabra Jesús, no pueden soportar ese nombre. Entonces ahora te pregunto, ¿por qué no pueden soportar ese nombre? Apenas a toda la gente que nos ve de otros países, aquí hubo un incidente con un diputado que estaba hablando de Jesús, estaba hablando de Dios, y una de las diputadas de Morena, que son los que están más enchamucados, más endiablados, le dicen, que tú eres un demonio. Y le está hablando de Jesús, de Yeshua, y le decían que era un demonio. Háganme favor. Bueno, entonces les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice que la gente que soy yo? Que eran judíos,
Y respondiendo Simón, que era súper judío. Es más, él quería que toda la gente que se convertía se hiciera judía, que se circuncidaran. En el libro de los Hechos, amigos católicos, y no les digo hermanos porque no son hermanos, solamente dice a los que lo recibieron, a los que quieren su nombre, esos son hijos de Dios. Y hijo de Dios es aquel que manifiesta ese shalom del Espíritu Santo. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Así que discúlpenme, no les puedo decir ni hermanos, ni separados, ni nada. Pero lean la Biblia. Entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sí reconoció. Y entonces lo que viene adelante es como el fundamento de la Iglesia Católica, que está bien errada. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el que haya confesado que él era el Cristo, no fue de carne ni de sangre, no fue de alguien que te dijo, sino fue el Espíritu Santo. A mí el que me reveló esto fue el Espíritu Santo. El que hizo que yo invitara a Cristo a vivir conmigo, a Dios que viviera conmigo, fue el Espíritu Santo. Por eso los entiendo. Porque esto no es carne ni sangre. Esto no es de herencia. Ay, es que esto me enseñaron mis antepasados. Es que esto me enseñaron mis papás. ¿Qué te enseñaron? ¿Te enseñaron a ir a la iglesia en la mañana y a tomar en la tarde? ¿Te enseñaron a ir a la iglesia en la mañana y matar en la tarde? ¿Y te enseñaron a ir a la iglesia y secuestrar, y mentir, robar, adulterar? ¿Esto fue lo que te enseñaron? ¿Eso es tu religión? Nada tiene que ver con Jesús. Nada tiene que ver. Entonces dice, esto te lo reveló ¿quién? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, que en griego dice Petros, y sobre esta roca, en griego Petra, piedra, edificaré mi iglesia. Entonces lo que ahí dice es que si la Iglesia Católica dice que su base de su religión es Pedro, pues Pedro era judío. Y yo en toda la Biblia nunca vi a Pedro querer volverse gentil. Vuelvo a repetir, en el libro de los Hechos, él les quería obligar a que se judaizaran todos los que se convertían. Hasta tuvo un pleito no pequeño, dicen, no muy grande, con Pablo, porque Pablo dijo, pues déjalos así. Si ellos vinieron aquí incircuncisos, que se queden así. Y hubo también un concilio. Bueno, yo con esto termino esta reflexión del día de hoy. Y termino con este capítulo capítulo 16. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice aquí, en lo que había soñado el rey Nabucodonosor, que iba a haber 5 reinos, pero que también iba a haber otro reino, y que ese reino era una piedra que iba a desgajar a esos 5 reinos. Quiero leerles el Salmo 118. (118, 21 y 22, vamos a ver. Salmo 118, 21. Dice, te alabaré,
te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Eso dice el salmista. Y luego declara, la piedra, la Petros, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. Eso también está en Efesios. La piedra, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice, no es que sea Pedro, sino es el maestro, Yeshua Mashiach, al que la iglesia católica le cambió el nombre y le puso Jesús, pero en realidad se llama Yeshua, que quiere decir salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Dice, sobre esta piedra, sobre Jesús, el Mesías, o Yeshua, voy a edificar mi iglesia, no sobre otras cosas. Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, nuestro Señor Yeshua mismo. Amigos, pues esta es mi reflexión del día de hoy. Vuelvo a repetir, mi intención no es discriminar o desacreditar una religión que por sí sola está desacreditada por tantos actos que han hecho, mucha opresión que han tenido sobre la historia, a los pueblos, porque aquí evangelizaron a la gente, o sea, a fuerzas, y los que no querían, pues los mataban. En el siglo XIII, XIV, XV, estaba en España la Inquisición, que perseguía a judíos y también los mataba. Por mi parte, es todo. Yo aquí les dejo esto, ustedes escojan. Dijo en Deuteronomio el Papá Dios, dijo, yo les dejo la vida y el bien, la muerte y el mal. Ustedes escojan. Yo les recomiendo el bien, la vida. Pero allá ustedes escojan. Puedes tener una religión, puedes tener lo que sea, pero si no eres pacificador, nomás no. Puedes estar en cualquier religión, pero si además de Yeshua tienes otros dioses, no estás en lo que quiso el maestro.